Pero hoy veía, digo, me empecé a poner en autos recién hoy, profe. Las situaciones, digo, decíamos Trump como el gestor de la paz prácticamente, ¿no? Pero Sí. ¿habemos paz o cómo es la historia? Es muy interesante. Y lo vengo a respaldar al señor Carlitos Núñez, alias Charlie, Epa. y tantos alias que Sí. tiene, tantos alias. No vamos a Humo. escribir la cantidad de alias que No, tiene no, Carlos. por eso. Por esto de las cuestiones de la identidad de los pueblos, la identidad de cada uno, y cómo se autopercibe cada Sí. uno. Porque es interesante, a nivel internacional puede generar a veces muchos conflictos esto. O sea, acá no pasa nada, porque estamos diciendo si a un pueblo o a una ciudad pequeña se siente más de un lado o del otro lado de la Pero frontera. ¿vieron todos los ejemplos que nos dieron? Es cierto eso, y no va a haber problemas en ese sentido. Pero hay algunos países que sí tienen problemas porque hay, viste cómo se habla de etnias, ¿no? Es como hablando, así un poco humorísticamente hablando, lo que refería Carlito, decir, bueno, los de San Francisco son de la etnia santafesina. Son por decirlo, nuestros, dice Carlos, son son santafesinos nuestros. étnicos. Pero Carlos, digamos, que viven suma gente de en tal afuera lugar. y expulsa gente también de Claro, Santa Fe, porque ¿eh? también hay gente de Santa Fe que quizás se siente más representada con el vecino. Ajá. Esto puede ocurrir, es más grave cuando ocurre en la frontera de un país. Claro. Es decir, que haya alguna provincia o alguna localidad que se siente más boliviano o brasileño o chileno Ujú. que argentino, o en los otros países lo mismo. Esto ocurre, por ejemplo, el fenómeno muy importante que termina siendo grave y dramático es la cuestión, por ejemplo, de Ucrania, ¿no? Todos los ucranianos del este que se han sentido rusos, son rusos étnicos, hablan ruso, son practicantes de la religión ortodoxa rusa y demás, y llevó a un conflicto importante que todavía está en curso. No me quiero ir demasiado, nada más quería hacer un comentario al respecto No, de esto. pero es meterse en tema de lo que venía dando Y el tema de la el identidad, licenciado Carlos, y ¿no? hay ciudades que tienen su propia identidad más allá de la provincia, como decía él, del caso de Rafaela y el caso de Rosario. Son ciudades que tienen una identidad muy fuerte, nosotros, más allá de lo provincial. Sí, sí, son Lo dejo, santafesinos. profe, que... Pará, No, no te no, vayas, no metas Charlie. humo. Le ¿Querés meter agradezco. humo? No, ¿sabe por qué le agradezco? No yo simplemente Ajá. tengo más cosas para reflejar, pero como usted lo respetan y veo como hay silencio, Sí, se no haga- falta nadie, ¿no? Para pero, decir lo profe, mismo un que dije, respeto que se haga- lo mismo perdón. que dije yo, profe. Che, pero Acá pará. la cotorra no es está- que le el dieron de profe comer, llegó y lo no respetamos, dicen nada, Carlos. ¿no? Pero Disculpa, claro, no es que el no profe me salió vino... a mí la palabra etnia, ¿no? Esto lo debo, Claro, sí. lo debo reconocer. Claro. Dije ese grupo, Pero, Sí, Carlitos, ese grupo. igual es una exageración lo Sí. mío, digamos, pero no es que sea una etnia Pero es diferente. una palabra que a ellos les llama la atención, entonces Sí. yo No, le, no, te voy a decir, le agrego. acá Entonces, no son las palabras, acá no es que el profe, che, ustedes que lo respetan al profe, no. Se sentó y no es que lo respetamos, lo Yo respetamos le como manif- ser humano primero. Fíjense cómo Después el se fue profe- ganando el respeto, no. el respeto con las cosas que nos cuenta, No, con el yo me gano el conocimiento. respeto Que de- no lo ha ganado usted, Yo me discúlpeme, gané ¿no? me gano el respeto de, De la gente, no de la ustedes. gente. Yo tampoco quiero ganarme Del el que respeto está de del otro ustedes. lado. Yo, por supuesto, de lo que realmente Claro, vale la pena. importa, Entonces, importa, claro, yo lo importa. que digo, Pero- voy sumando, y a esto en la Sí. mesa, en la cara de ustedes, el profe se suma Sí, con sí. su sapiencia, a cual yo agradezco, pues no tengo la capacidad que él tiene, Claro. para decirle a ustedes y mutizarlo. Hay una palabra clave Bravo. en esto que es identidad, Ujú. que es la identidad. Pero se le voló el diccionario, esto, esa- profe. La esa- palabra identidad se le voló el diccionario. Esa es pero- la Claro. gran cuestión. Como ustedes también bromeando, decían, hablaban de los alfajores o de la cerveza o del fernet. Sí. ¿No? Es parte de la identidad de un pueblo, ¿no? Entonces, bueno, está bueno poner en reflexión ese tipo de cosas. Me da el pie también para hablar de un caso también grave, no una cuestión folclórica como lo que estamos viendo acá con esto, sino una cuestión grave con lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Israel y Gaza. La paz, me preguntabas, Negra, la paz definitiva, ¿qué va a pasar? La verdad es que es un plan que tiene varias etapas. Entonces, hoy estamos en la primera etapa, de decir, bueno, que jamás devuelva los rehenes que tenía secuestrados de aquel 7 de octubre hace 2 años atrás. La condición para que lo devuelva es que Israel repliegue sus tropas, que se vaya de Gaza a las Fuerzas Armadas israelíes, que deje de bombardear, lógicamente, y que además devuelva a cientos de palestinos que estaban encarcelados en Israel. Entonces, esta es la primera etapa, que consiste en esto. Por ahora Estados Unidos, que es el gran mediador en esto, está tratando de certificar que esto ocurra.
Es decir, que los rehenes lleguen, efectivamente esta mañana, en la mañana de Argentina, llegaron todos los rehenes que estaban secuestrados por Hamás en Gaza, llegaron a Israel, llegaron sanos y salvos, los que estaban vivos. Lamentablemente muchos otros murieron. También es cierto que hay varios, se vio colectivos, como quieran llamarle, con los palestinos que estaban apresados en Israel, que están llegando también a Gaza. Es decir, estamos en esa fase. Ahora, esto, ¿cómo sigue hacia adelante? Evidentemente, no vamos a encontrar una paz definitiva si no se establece el Estado de Palestina. Porque aquí volvemos a esta palabra que es identidad, ¿no? Esta palabra que tiene en común todo esto que venimos hablando. Los palestinos tienen una identidad propia, donde tienen un origen, tienen un idioma, tienen una religión, y quieren darse un Estado, como muchas etnias, digamos, que son aquellos pueblos que tienen particularidades culturales propias, diferente a otro, y que quieren darse un Estado. En el mundo, ¿cuál es? A ver si podemos pensar qué etnia no tiene un Estado y que es un conflicto. Los kurdos, por ejemplo. Los kurdos viven en Turquía algunos, otros viven en Siria, otros viven en Irak, y ellos quieren darse un Estado. Eso está pendiente, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá está la cuestión de los dos estados, que se establezca, dijeron en el 48, en 1948, que se establezca el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Uno se estableció, el otro no. Y ahí comienza un largo conflicto. Este conflicto sanguinario no comenzó el 7 de octubre, de hace 2 años atrás. Comenzó desde 1948. Cuando fueron corriendo grandes poblaciones de palestinos, fueron desalojando grandes números de palestinos. Y esto es una realidad. Que se cometió un genocidio, se cometió un genocidio. Algunos me preguntaban si Netanyahu y los responsables de este genocidio iban a dar respuestas en algún tribunal internacional. Yo digo, es muy difícil. Realmente es casi imposible, casi. Responde a la voluntad de los países, pero cuando se realizan planes de paz como generalmente hay una especie como de amnistía. Claro, involucra... Entonces, los responsables de Hamás que cometieron esos crímenes, bueno, no, claro. La mayoría están muertos, pero bueno, los que estén vivos, bueno, seguirán vivos, haremos como que no pasó nada. Y los responsables de Israel del genocidio, del no dejar entrar la ayuda humanitaria, de cortar la luz, de cortar el agua, de bombardeos indiscriminados, de atacar hospitales, de atacar periodistas, todo eso, bueno, quedará impune en pos de un plan de paz. Generalmente esto es así, ¿no? Y refiero a planes, por ejemplo, como el de Irlanda, donde se llegó el ejército republicano irlandés, entregó las armas, pasó a la actividad política. Hoy los principales líderes del IRA participan de la actividad política de Irlanda del Norte. Nadie tuvo que responder en la justicia sobre algunos crímenes que pudieron haber cometido. Los mismos, el UDA, que era los paramilitares protestantes en Irlanda del Norte. En Colombia ha pasado también un fenómeno similar, digamos, bueno, hubo un gran plan de paz para terminar con las guerras entre las FARC, los paramilitares de derecha de Colombia, el gobierno y demás. Y también, digamos, con una especie de amnistía. Es una condición también que se pone para poder así. Por supuesto, en el tema de Gaza se le exige a Hamás entregar las armas en otra fase, entregar las armas a Hamás y que no participe políticamente. Es decir, que haya un gobierno... Hamás no va a participar más políticamente. Exactamente. Decía, profe, pensaba es un mal para un bien mayor, digamos, esto. Es decir, como... A ver, queremos la paz, hay que tener este tipo de condiciones, porque a muchos no les va a gustar esto de que no se revea, que no juzguen, que no paguen los culpables. Exactamente. Entonces, a ver, recordemos una cosa, Palestina no es hoy una sola cosa. Hay dos sectores, dos territorios separados geográficamente, uno es Cisjordania y el otro es Gaza. Hamás gobernaba en Gaza, no en Cisjordania, ¿sí? Ahí hay una cuestión, ¿no es cierto? Entonces hoy se le dice a Hamás, tienen que dar un paso al costado. Bueno, creo que eso lo aceptó. No es en esta fase exactamente, en una fase superior, más adelante va a tener que entregar las armas, se va a tener que conformar un gobierno de transición donde Hamás no esté presente.
Israel no va a poder tener presencia tampoco en la Franja de Gaza. Observadores internacionales. Se está viendo si puede haber algunas tropas también de algunos países que puedan dividir, ¿no? Gaza de Israel. Palestina de Israel, fuerzas de paz serían, ¿no? Bueno, se está discutiendo eso, hay muchos detalles por discutirse, pero si la cuestión central del establecimiento del Estado de Palestina no se resuelve, el conflicto no se va a resolver. Y seguramente va a haber ataques nuevamente en el futuro hacia Israel y respuestas de Israel, como ha venido sucediendo todas estas décadas, no estos años, estas décadas. Entonces, hay que resolver ese nudo, porque Netanyahu dijo en su momento, olvídense, el Estado de Palestina nunca va a existir. Bueno, eso va a tener que dejarlo de lado. Uh-huh. Y va a tener que ir hacia un proceso donde el Estado de Palestina sea un Estado libre, coherente con su territorio, con su gente, con su propia defensa, con su propia policía y demás. Reconocido por la comunidad internacional. Las heridas están abiertas y va a costar cerrarlas, porque ha habido muchas muertes, miles de gente mutilada. La verdad que generalmente esto cuesta mucho tiempo de cerrar. Como pongo los ejemplos de otros procesos de paz, como puse el ejemplo de Irlanda, el ejemplo de Colombia, después hay coletazos, remesas, pero el nudo de la cuestión tiene que ser resuelto, porque si no se resuelve el nudo, la cuestión va a seguir para adelante. Recordamos esto, una cosa es un alto el fuego, que nos ayuda momentáneamente, ¿no? Para que no haya más muertes, para evitar el sufrimiento, pero no soluciona el problema. Pero acá hay un plan de paz. El plan de paz tiene que tener la cuestión del Estado de Palestina bien en claro, como es lo que dice Vladimir Putin de respecto de Ucrania. No sirve un alto el fuego, lo que sirve es que nos sentemos y que brindemos seguridad para toda Europa, que brindemos seguridad para Ucrania, que brindemos seguridad para Rusia, de que todos se sientan seguros. Esa es la única forma de solucionar el conflicto para que no pase nada dentro de 2 meses. Que sea, que decir, que sea un plan de paz que sea para siempre, o por lo menos para que esos 50 años, 100 años. Esto es lo que estamos pensando. Hay que sentarse a resolver de esa forma los conflictos. Profe, porque hoy va a ser seguramente el que va repasando canales de noticias, va a ser la noticia del día. Sí, seguro. Sin duda alguna. Y ¿no? mañana y pasado también. Y un tiempo. El tema es que no nos sorprende un Bolonqui nuevo a la vuelta de la esquina. Por ahora te cree, por ahora no va a pasar. De algo tengo que trabajar. No, claro. Por ahora no va a pasar. Pero si no hay Bolonqui en algún lado. Quédese tranquilo que ya va a aparecer las elecciones en Colón también. Y las elecciones que ya se vienen que... Hablando de Bolonqui. Empiezan a ganar espacio. Le cuento algo. Cuénteme, profe. Caminando por acá, por el barrio, ¿no? Encontré en un gimnasio muy conocido acá. Sí. Un exjugador de Colón, número 9. Ajá. Impecable está. Impecable. Como para... Goleador. ¿Ah, sí? Goleador. Como para... Creo que está retirado ya, pero bueno, te lo digo, vemos. Como lo vi, le doy la 9 de Colón. Carlito, sí. ¿La 9-9 o otro número podría ser? 20. ¿El 20 podría ser? Para no darla. Para no dar la 9, para no contagiar. No dar las iniciales. Para no contagiar. Profe, gracias, profe querido. Bueno, gracias a ustedes.